Vamos a resolver este ejercicio. En el identificaremos los intervalos de tolerancia tanto para el agujero como para el eje, así como los juegos o aprietes máximo y mínimo según el tipo de ajuste del que se trate. En primer lugar podemos observar el diámetro nominal expresado en milímetros, en segundo la posición de la tolerancia respecto a la línea cero para el agujero, y en tercer lugar el intervalo de tolerancia o amplitud de la misma. Dado que la posición H hace referencia al agujero, nos indica que su diferencia inferior es de 0 micras y por lo tanto que se trata de un sistema de ajuste de agujero base. Seguidamente procederemos a buscar los valores del intervalo de tolerancia para un diámetro nominal de 12, e intervalo de tolerancia 6 en la tabla. Esta tabla es común tanto para agujeros como para ejes. Después debemos ubicar la posición de tolerancia para el agujero. Para ello consultaremos la tabla Tolerancias dimensionales posiciones para agujeros. En ella podemos observar que para un diámetro nominal de 12 milímetros, y una posición de H, la diferencia inferior es de 0 micras, por lo que la superior será el resultado de sumar la diferencia inferior y el intervalo de tolerancia. Así pues, conociendo todos los datos necesarios, procederemos a representar gráficamente la posición de tolerancia del agujero. La diferencia inferior, al ser igual a 0, se posicionará sobre la línea 0, y la diferencia superior, resultado de la suma de la diferencia inferior y el intervalo de tolerancia, a 11 micras por encima de la misma. Ahora procederemos de la misma forma con el eje, cuyo intervalo de tolerancia es de 6 y la posición de su tolerancia es de P. Observando el gráfico de posiciones para ejes, podemos ver cómo la diferencia inferior para esta posición se sitúa por encima de la línea 0, por lo que para obtener la diferencia superior deberemos sumar la diferencia inferior y el intervalo de tolerancia. Como hemos hecho anteriormente, identificamos el intervalo de tolerancia en la tabla. Podemos observar que al tratarse de un intervalo de tolerancia 6, este coincide con el anterior, con un valor de 11 micras. Tal como hemos hecho para el agujero, haremos lo mismo para el eje, pero esta vez consultaremos su posición en la tabla de posiciones para ejes, observando que el valor que obtenemos para la diferencia inferior es de más 18 micras, lo que nos indica por su símbolo positivo que se sitúa por encima de la línea 0, tal y como habíamos deducido anteriormente a través del gráfico. A continuación procedemos a representar gráficamente la posición de la tolerancia del eje. Para ello situaremos la diferencia inferior en la posición de más 18 micras, y seguidamente le sumaremos el intervalo de tolerancia de 11 micras, quedando de esta forma situada la diferencia superior en una posición de 29 micras. Podemos observar que la posición de tolerancia del eje se sitúa por encima de la posición de tolerancia del agujero. Esto nos indica que el eje siempre va a ser mayor que el agujero, y por tanto se tratará de un ajuste de apriete. Luego, para este tipo de ajuste debemos obtener el apriete máximo y mínimo, donde el apriete máximo se dará cuando el eje alcance su máxima dimensión y el agujero la mínima, siendo así el apriete máximo de 29 micras. Por otra parte, el apriete mínimo se dará cuando el agujero alcance su mayor dimensión y el eje su mínima, siendo de esta forma el apriete mínimo de 7 micras. De esta forma el ejercicio se daría por concluido, pero se debe señalar que pueden darse dos tipos de ajustes más. Cuando ambos intervalos de tolerancia se solapen, se dará una situación de ajuste indeterminado, debiendo calcular para esta situación el juego máximo y el apriete máximo. Por otra parte, si la tolerancia del agujero se sitúa por encima del eje, se dará una situación de juego, debiendo calcular en ese caso el juego máximo y el juego mínimo. Sin extenderme más, espero que este video tutorial os haya servido de ayuda.